Hola, buenas tardes a todos. Estamos en esta luminosa tarde del mes de noviembre haciendo nuestro último webinar del año. Soy la doctora Andrea Fiavane, past presidente de la Sociedad Médica y organizadora de esta actividad de tutoriales. La siguiente, Bastián. La Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro cuya principal motor es la educación médica. Fue fundada hace muchos años, en 1869, por un grupo de alumnos que quería aprender más. Y en eso hemos trabajado todo este tiempo y hemos desarrollado algunos, nosotros decimos, pilares de educación, como son, Bastián, la educación, los cursos de educación médica continua. Espero que hayan participado en algunos. Estos son cursos anuales. Tenemos tres cursos a la fecha. El curso de atención ambulatoria del adulto, que es un curso enfocado principalmente a APS o a consulta primaria. Los cursos de revisión de temas de especialidades que van rotando de año a año, en que vemos una profundización de nuestras distintas subespecialidades. Todos estos cursos desarrollados, por supuesto, con los mejores presentadores que podemos tener dentro de nuestras filiales. Y el curso más nuevo, pero que ya tiene unos años y está bien consolidado, es el curso de medicina hospitalaria, que es otra setting, otra manera de mirar la medicina interna. El otro, Bastián, nuestro otro pilar importante es la revista médica. La revista médica es la revista de habla hispana más antigua que ha tenido solo un patrón, como somos nosotros. Es una revista en que hemos hecho profundos cambios. Tenemos un equipo de editores estupendo. Así que los invitamos a participar, a leerla y a publicar revisiones, casos clínicos, distintas cosas para que vayan viendo que ha cambiado profundamente. Hoy día es de edición digital, así que los invitamos a leerla. Nuestro otro gran pilar es el Congreso. Es nuestra reunión anual de internistas que hacemos habitualmente en meses de septiembre-octubre. Fue recién nuestro congreso anterior, en septiembre, muy exitoso. Tuvimos mucha gente, muchos cursos, muchas reuniones, muchos seminarios. Hemos ido cada vez desarrollando más nuestro congreso. Los invitamos formalmente desde ya para el próximo año en Concepción. Y tenemos además podcast que lidera el equipo del Hospital San Borja, que también los invitamos. Y tenemos desde hace algún tiempo, hemos estado trabajando en esto que son los grupos de trabajo, que son grupos de médicos, socios que trabajan en algún área. Tenemos desarrollado educación médica, el grupo de estudios de medicina de la mujer y de medicina hospitalaria. También tenemos un grupo de jefes de servicios de formación de medicina interna y los invitamos a sumarse. Y nuestro cuarto pilar son los tutoriales, que para los que no saben, en tiempos de pandemia decidimos que era muy complejo para todo el mundo formarse, entonces reinventamos las reuniones clínicas que alguna vez se hicieron en la sociedad médica, pero esta vez virtuales. Y ya llevamos 5 años y nos ha ido muy bien y nos agrada enormemente terminar nuestro ciclo de este año con unos invitados muy interesantes porque es el hospital corrígeme Daniel, Y provincial. provincial, porque yo iba a decir como biprovincial, muy importante, un hospital muy grande de Quillota. Está invitada nuestra filial de la quinta región y ellos definieron que fuera este grupo, que es un grupo muy interesante, de gente joven, que está muy entusiasmada con el conocimiento. Entonces, ellos nos van a presentar un caso, además, desafiante para los internistas, como es un paciente con una micosis en un paciente supuestamente no tan inmunodeprimido. ¿Quiénes presentan hoy día? El doctor Juan Carlos Oviedo, que es becado de segundo año en esta sede de este hospital biprovincial de Quillota, el doctor Daniel Poloni, que es internista, joven internista, y como el tema es infectológico, va a estar el doctor Rodrigo Cruz, que es jefe de infectología del hospital de Quilpué. Entonces vamos a escucharlo, vamos a contestar las preguntas y acuérdense que al final pueden hacer preguntas por el chat para los presentadores, para el infectólogo, como ustedes quieran. Vayan guardando sus preguntas, las pueden ir haciendo para que las veamos
final. Entonces, doctor Oviedo, usted debe partir, supongo. Sí. Ya. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, ya la doctora me presentó, ¿cierto? A todo, aparte del equipo del Hospital Provincial, doctor Daniel Poloni, doctor Cruz también como jefe de infectología del Hospital de Quilpué. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de un caso bastante interesante que tuvimos en el Hospital Biprovincial de Quillota durante el año pasado. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, en este caso el título de esta presentación se llama Micosis oportunista en inmunocompromiso no VIH. ¿Ya? Vamos con el caso clínico. Entonces, tenemos un paciente masculino de 71 años de edad que tiene los siguientes antecedentes mórbidos. Dentro de los médicos destaca una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes de origen idiopático. En este caso fue diagnosticada en este sistema. ¿Ya? Además tiene una MGAS tipo IgM-kappa diagnosticado en el 2024. Además, un Muscle D y es monorreno izquierdo. Del punto de vista quirúrgico, tiene una nefrectomía derecha por un carcinoma renal de células claras que fue diagnosticado y tratado en el año 2017. Dentro de sus hábitos destaca un tabaquismo suspendido hace aproximadamente 30 años con un IPA total de 7,5. Y aquí quiero resaltar el uso de fármacos que él estaba usando prednisona a 20 miligramos por día, que él venía desde un tapering de 60 miligramos hace aproximadamente 6 semanas, y junto a esto estaba utilizando la profilaxia habitual, ¿cierto? Paciente con corticoides en altas dosis, que es ácido fólico, cotrimoxazol forte trisemanal y omeprazol. Del punto de vista socioeconómico, paciente vive en Aligua, ¿ya? Y refiere que nunca fue expuesto ni a ningún tipo de tóxicos ni a ruralidad. Y dentro de otras cosas a destacar es que él fue un conductor particular y que actualmente está jubilado. Entonces, ¿cómo sigue este caso clínico? El paciente, ¿cierto?, acude a control al Policlínico de Hematología del Hospital Biprovincial de Quillota, donde se describe que presenta alteración del sensorio caracterizado por desorientación espacio-temporal. Aquí el familiar aporta a la colega que estaba con mucha agitación nocturna. ¿Ya? Además, dentro de esto, el paciente trae unos exámenes que se habían solicitado de forma previa, los cuales se realizó 30 días antes de su consulta, en los cuales destaca una creatinina en 1,68, PUN de 40, una LDH en 314, una hemoglobina 12,9 normocítica normocrómica, leucocitos de 7.200, con segmentados en 92%, plaquetas de 242.000 y una VHS de 4 milímetros por hora. ¿Ya? Aquí la doctora al encontrar esta alteración del sensorio decide de derivación hacia la unidad de emergencia hospitalaria del Hospital de Quillota para mayor valoración. En este contexto, el paciente es valorado en el servicio de urgencia, ¿cierto? Donde se describe en regulares condiciones generales, con bradipsiquia, desorientado en tiempo y espacio y una conducta inapropiada, según lo que refiere el familiar, de aproximadamente 48 horas de evolución. Dentro del examen físico, lo que queremos resaltar es que su temperatura axial era de 38 grados Celsius, una presión arterial de 120,70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 80 por minuto regular. Y al examen físico, la verdad de las cosas es que no se describe ni foco neurológico y los signos meningios están ausentes. Entonces, se realizaron exámenes de laboratorio, donde nuevamente destaca una creatinina de 1,1, un BUN de 18, un pH 7,41, esto en gases venosos, ¿cierto? Una PC2 de 40, bicarbonato 26, exceso de bases de 1,3, un sodio de 123, potasio de 4,6, un cloro de 92, hemoglobina de 10, normocítica normocrómica, leucocitos de 10.300 con segmentados en 91%, plaquetas de 209.000, una glicemia de 130 y una osmolaridad plasmática calculada de 256 milosmoles por kilo. Entonces, ahora los invito a la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las hipótesis diagnósticas que ustedes pueden plantear en este caso? De aquí, si me ayuda el doctor Poloni con la lectura de las preguntas, o sea, Eh, bueno, probablemente ya esté desplegándose las alternativas. En este caso, no es que haya una correcta más que las otras, todas son opciones. La primera opción sería sepsis de foco neurológico.
La segunda opción, un síndrome confusional agudo, un delirium agudo, una meningoencefalitis como opción y una hiponatremia aguda hiposmolar sintomática. Entonces les pido por favor que puedan contestar la encuesta, la votación. Esto es lo que a usted le impresiona. Vamos a dar una respuesta que es la correcta, pero la verdad, todas son buenas opciones, ¿eh? Sí, no sé, cuando uno... Eso. Entonces, con el resultado de las votaciones, puedo decir que el 18% votó por la opción A, sepsis de foco neurológico, el 36% votó por delirium, que es la respuesta B, 21% votó por meningoencefalitis y un 25% votó por hiponatremia aguda hiposmolar sintomática. Perfecto, entonces ahora veamos cuál fue la respuesta que nosotros pusimos. La verdad las cosas es que para nosotros fue un diagnóstico principal de meningoencefalitis ya aguda, pero todas las demás opciones, como bien dijo el doctor Poloni, no son descabelladas y están dentro del mismo diferencial. ¿Ya? Así que meningoencefalitis aguda es el diagnóstico que nosotros planteamos en el servicio de urgencia. Ahora, quiero pasar a la pregunta número 2 y es, ¿qué estudio complementario ustedes solicitarían luego de haber hecho este diagnóstico presuntivo? Doctor Poloni, si me ayuda, por favor. Entonces, eh, ustedes piensen que quieren la misma conclusión de que es una meningoencefalitis. En ese caso en particular, con el caso clínico, ¿qué opción tomarían? Uno, en la opción A, tomografía computarizada del encéfalo con contraste, o sin contraste, perdón. Un angiotac de vasos intracraneales. La respuesta, la alternativa C, hemocultivos periféricos. Y la alternativa D, punción lumbar. Aquí también, probablemente, a ustedes quizás sentirán que quizá hay que hacerle de todo, pero ¿cuál sería la opción como para poder aproximarse al diagnóstico? Perfecto. Tengo el resultado de las opciones. El 31% votó por un escáner sin contraste. Un 7% votó por hemocultivos periféricos. Nadie votó por la opción de angiotac de vasos intracraneales. Y el 62% votó por punción lumbar. Perfecto. Entonces, veamos cuál fue la alternativa que nosotros en este caso decidimos colocar. Y en conjunto con ustedes también se decidió realizar la punción lumbar en el servicio de urgencia. ¿Ya? Antes de avanzar con el tema de la punción lumbar, quiero nombrarles este estudio prospectivo, ¿cierto? Nacional, publicado en el año 2018 en la revista Clinical Infectious Disease, en el cual se valoró el rol de la punción lumbar que se realiza previo a la imagen o post imagen, ¿ya? Aquí los autores lo que hicieron fue comparar lo que decían las guías suecas, ya las guías europeas y las guías americanas, sobre todo seguido por la ITSA, ya, en el cual nosotros podemos ver de que la guía sueca, lo que ellos sugieren para realizar imagen previa a la punción lumbar es signos de herniación cerebral que tenga focalidad neurológica, como sobre todo alteración de la focalidad, por ejemplo, con una caída del brazo o de la pierna, como está escrito acá, o que tenga más de 4 días de síntomas neurológicos, o que tenga presentación atípica de meningitis aguda en el adulto. ¿Ya? Sobre el tema de las convulsiones, no recomiendan realizar imagen. Pacientes inmunocomprometidos severos tampoco recomiendan realizar imagen. Historia previa de enfermedad del sistema nervioso central tampoco recomiendan.
y en el caso de hallazgo papilledema tampoco recomiendan. En comparación, por ejemplo, la guía europea lo que sugiere es cierto que la Comenora 10, que tenga esta alteración en una extremidad, que tenga una semana desde su presentación en comparación con el tema de los suecos que dijeron que si tenía convulsiones no hacerlo, ellos dicen que dentro de la semana de la presentación. Con respecto al tema del inmunocompromiso, ellos sugieren realizarla en caso de los pacientes receptores de trasplantes que tengan infección por VIH o que tengan un tratamiento inmunosupresor severo. Con respecto a historias previas de enfermedad del sistema nervioso central o papiledema, ellos sugieren no realizar la imagen. Y finalmente, en contraste con la guía, con las sugerencias de la guía de la ITSA, es que con respecto al tema del estado mental, siempre que tenga el gasgo menor a 15, con respecto al déficit focal que tenga nuevamente alteración en alguna extremidad, que tenga alteraciones, movimientos oculares anormales, que tenga alteración de la campimetría, que tenga la pupila dilatada. Con respecto al tema de las convulsiones, en consonancia con la guía europea, sugieren realizarlo si se presentó dentro de la semana. Ya con respecto a los pacientes inmunocomprometidos, también ellos sugieren que se realicen pacientes receptores de trasplantes, que tengan diagnóstico de HIV o que tengan una inmunosupresión severa previa, ya por tratamiento. Con respecto a historia previa del sistema nervioso central, aquí sí la guía de la ITSA sugiere que en caso de sospechar de lesión con efecto de masa, sospechar de un accidente vascular o sospecha de una infección focal. Y con respecto al hallazgo de papiledema, ellos sugieren hacerlo porque es sugestivo de presión intracraneal aumentada. ¿Ya? Entonces, el motivo de este análisis prospectivo fue ver qué diferencia había entre estas tres guías. Finalmente, para no alargarnos tanto, la conclusión es que si nosotros nos adherimos a lo que dicen los suecos, ¿cierto? Esto se asocia a disminución de la mortalidad y aumento de los mejores desenlaces comparado con las guías europeas y americanas. ¿Ya? Los hallazgos de este estudio sugieren que el estado mental alterado, la alteración del sensorio y el inmunocompromiso no deben ser consideradas indicación para realizar una neuroimagen previo a la punción lumbar en pacientes con sospecha de meningitis aguda. ¿Ya? Entonces, una vez que vimos esto, que ya estamos todos de acuerdo en que hacer la punción lumbar, ¿cierto? Por la forma de presentación de nuestro paciente, nos vamos al hallazgo de la punción lumbar. Entonces, aquí tenemos el hallazgo. Si nosotros lo desmenuzamos por parte, el citológico, ¿cierto? El examen físico tiene un aspecto levemente turbio, es incoloro, el sedimento postcentrifugado es hemático, con un sobrenadante ausente. Del punto de vista microscópico, vemos que tiene un recuento de eritrocitos de 1000, un recuento de leucocitos de 1065, que si nosotros lo corregimos, ya por el tema de los eritrocitos, nos da más o menos 950.000, así que con un número similar. Los mononucleares están en 92,7%, con polimorfo nuclear en 7,3%. Las proteínas están en 149, por lo tanto está con una hiperproteinorraquia. Y la glucosa es menor a 5, así que tiene una hipoglucorraquia. Entonces se realizó el examen siguiente, que todos imagino saben cuál es, que es la... Perdón, casi digo la respuesta. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo puede interpretarse el líquido cefalorraquídeo que se obtuvo en este paciente? Doctor Poloni. Entonces, se hizo esta punción, existen distintas alternativas. Es un líquido que tiene cerca de 1000 células, predominio mononuclear, glucosa baja y proteínas altas. Las alternativas son que fuese tuberculoso, que fuese de origen fúngico, que sea séptico, que a veces se asocia a lo viral, y las bacterianas como otra alternativa. Voten y veamos qué es lo que opinan. Perfecto. Miren, las respuestas, el 43% puso que como primera opción que fuese tuberculoso, el 35% puso que era fúngico, 4% aséptico y 17% bacteriano. ¿Sí? Ahí obviamente hay un tema de temporalidad, que es lo que puede orientar un poco el tema de si era tuberculoso o fúngico. Bueno, veamos finalmente qué fue lo que nosotros vimos.
Finalmente, este líquido cefalorraquídeo es compatible con un resultado fúngico, ya infección por hongos, ya. Aquí podemos ver este cuadrito adaptado, ¿cierto? Eh, del manejo de la meningitis aguda publicado en el año 2022 en Clinical Medicine, donde acá vamos desglosando, ¿cierto?, las distintas características que pues, nosotros podemos sospechar con respecto a las características del líquido. Ya, particularmente en la meningitis criptocócica vemos que la presión intracraniana está entre 180 y 300, que en verdad en nuestro caso los colegas de la urgencia no describieron bien cómo fue la presión de apertura, pero aquí vemos que está un poquito aumentada. Con respecto a la celularidad, describen que está entre 10 a 200 leucocitos de predominio, linfocitos ciertos mononucleares, que la glucosa está disminuida, las proteínas pueden variar entre 50 y 200, y que en la microbiología siempre se sugiere hacer la tinción de tinta china y antígeno criptocócico, además del cultivo. ¿Ya? Y como bien dijo el doctor Poloni, aquí la importancia para diferenciar entre tuberculoso y fúngico es la temporalidad. Recuerden que nuestro paciente se presentó con 48 horas de evolución, más que un cuadro más solapado. ¿Ya? Entonces, continuando con esto, tenemos aquí la tinción de Gram, en el cual, bueno, no se escribe, pero no se vieron bacterias, pero a la tinta china se observaron levaduras encapsulada, ¿ya? Y posteriormente a las 48 horas se nos informa que el cultivo está positivo para Cryptococcus neoformans. Por lo tanto, nosotros queremos ver qué fue lo que hicieron además los colegas de urgencia. Ya en este caso ellos realizaron una neuroimagen, un angiotac de encéfalo, ya en el cual se descartaron hallazgos de carácter agudo y además ellos solicitaron una resonancia magnética ya con contraste, que en este caso se describe una hiperseñal en la secuencia FLAIR de la superficie leptomeningia y troncoencéfalo, además de ausencia o supresión de la señal del líquido cefalorraquídeo en algunos surcos parietales y temporoccipitales bilaterales sugestivos de proceso inflamatorio. Entonces, aquí les quiero mostrar, ¿cierto?, la resonancia magnética. En esta parte de acá tenemos la secuencia FLAIR, que lo importante saber de la secuencia FLAIR es que el líquido cefalorraquídeo lo ve de color más oscuro, más gris. Y como vemos acá en la flechita, todo esto se ve con hiperintensidad, o sea, de color más blanquito. Podemos verlo acá, podemos verlo acá y podemos verlo acá, ¿cierto? Sugestivo de inflamación de las meninges. Y en la imagen de este otro lado, podemos ver la secuencia T1, que aquí tenemos una hiperintensidad cerca del mesencéfalo y en la región occipital, ¿ya? Que esto fue descrito como inflamación alrededor de las meninges, que lo escribió el neuroradiólogo. Entonces, con todo esto hallazgo, con todos estos exámenes complementarios y con todo lo que teníamos cierto de sospecha diagnóstica, hicimos el diagnóstico de una infección del sistema nervioso central por Cryptococcus neoformans. Ahora, una vez que ya tenemos el diagnóstico etiológico hecho, viene la pregunta número 4 en la cual, ¿cuál es el tratamiento de elección? Doctor Poloni, por favor. Entonces, veamos la alternativa. Ya tenemos hecho el diagnóstico de este criptococo meningio. Y la alternativa A es anfotericina B liposomal. Y la segunda opción es voriconazol endovenoso. La tercera opción es fluconazol endovenoso. Y la cuarta opción es anfotericina B liposomal asociada a fluticosina. Recordar que aquí estamos preguntando por el óptimo, ¿sí? Perfecto. El resultado es que el 25% votó por anfotericina B liposomal sola, un 14% votó por fluconazol endovenoso y el 61% votó por la opción anfotericina B liposomal más fluticosina. Perfecto, entonces veamos cuál es la alternativa. En este caso, la respuesta es la D, anfotericina B liposomal en dosis de 4 miligramos por kilo día más flucitosina, 25 miligramos por kilo cada 6 horas. ¿Ya? ¿Por qué escogimos esto? Bueno, la verdad de las cosas es que tenemos varias publicaciones que nos sugieren un régimen, por ejemplo, este artículo publicado en New England con respecto al tratamiento
para la meningitis criptocócica en los pacientes en África. Acá tenemos otra publicación ya de la eficacia de los regímenes de inducción en meningitis criptococócica en pacientes infectados por VIH. ¿Ya? Pero quiero resaltarles este artículo de revisión, recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la infección por Cryptococcus spp, ya que fue realizado por uno de nuestros invitados presentes acá, el doctor Rodrigo Cruz, ya publicado en la revista China Infectología en el año 2022, en el cual, siguiendo todas las recomendaciones y todas las guías internacionales, ellos nos hacen en esta tablita la siguiente recomendación de los esquemas de inducción a través de lo que sugiere la OMS, la ITSA, el NIH y el CDC en el año 2021. Como esquema preferido de inducción siempre se ha preferido la anfotericina B liposomal, 3 a 4 miligramos kilo por día, esto asociado a flucitocina 25 miligramos kilo cada 6 horas. Bueno, la flucitocina en este caso vía oral. Esto por una semana y posteriormente agregarle fluconazol a este tratamiento. ¿Ya? Aquí a resaltar el tratamiento alternativo que nos recomiendan estos autores es la anfotericina B liposomal en 3 a 4 miligramos por kilo día, asociado a fluconazol 1200 miligramos por día durante 2 semanas, ya con un nivel de evidencia B3. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Bueno, la verdad es que en el año 2024 se publicó la Guía Global para el Diagnóstico y Manejo de la Criptococosis. Esto es una iniciativa, como bien dice, global, en el cual a nosotros nos hablan de la presencia de ciertos antifúngicos en diferentes países, ¿ya? Como podemos ver acá, los países que tienen todos los tratamientos, los países que no tienen anfotericina B liposomal disponible, que no tienen anfotericina B liposomal ni complejo lipídico disponible. Y quiero resaltar que nosotros acá en Chile, por lo menos en la quinta región, no tenemos disponibilidad de flucitocina, ¿ya? Así que lo que nos sugieren ellos es que usemos anfotericina B liposomal, nuevamente 3 a 4 miligramos por kilo día, asociado a fluconazol entre 800 a 1200, ¿ya? Que es lo que está en relación y en consonancia con lo que nos sugiere la publicación del año 2022 del doctor Cruz y sus colaboradores, ¿ya? Así que por eso nosotros utilizamos un tratamiento similar. Por lo tanto, nosotros iniciamos terapia, como bien estábamos en consonancia con la publicación, la sugerencia del doctor Cruz, anfotericina B liposomal, 4 miligramos kilo por día endovenoso, asociado a fluconazol, 1200 miligramos por día vía oral. ¿Ya? Nuestro paciente presenta evolución satisfactoria durante los primeros 7 días, no presenta ninguna reacción adversa medicamentosa y presenta mejoría sustancial del sensor. Por lo tanto, nosotros el día 14 de su tratamiento antifúngico realizamos un cultivo de LCR, el cual se obtiene positivo para Cryptococcus neoformans. Nuevamente hago hincapié que fue el cultivo el que salió positivo el día número 14. Entonces, pregunta número 5. ¿Qué hacer en caso de que el cultivo nos salga positivo al día 14? Doctor Pol- Entonces, recordar que cuando uno está frente a una meningitis por criptococo, a la semana 2, terminada el proceso de inducción, debiese hacerse una punción lumbar y determinar el cultivo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer si es que se sale positivo? Y si sale negativo, la verdad está bien el tratamiento. Las alternativas son repetir la muestra y cultivo 48 horas más. La segunda es continuar con el tratamiento actual, cambiar el esquema a anfotericina B desoxicolato o, como opción, asociar corticoides. Les pido votar, por favor. Perfecto, los resultados son, el 7% refiere que debiésemos repetir la muestra en 48 horas, el 56% dice que hay que continuar con el tratamiento actual, un 26% dice cambiar a otra opción como anfotericina B desoxicolato y un 11% refiere asociar el tratamiento a corticoides. Veamos qué dice la GIA. Perfecto. Entonces, la respuesta es continuar el tratamiento actual, como bien dijeron la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Ya la guía global publicada en el año 2024 que ya mencioné previamente,
Lo que nosotros tenemos acá es el manejo en pacientes con VIH, ya que es lo que ellos sacaron el esquema, es que nosotros debemos hacer la inducción, la terapia de inducción por 2 semanas, ¿cierto? Su esquema preferido es anfotericina B liposomal asociado a flucitocina, ya, o en el caso, otro caso, nuevamente anfotericina B liposomal, pero con flucitocina y agregarle fluconazol, ya, pero esto nuevamente en los países que tienen la disponibilidad de estos antifúngicos. Ya nosotros, como no tenemos disponibilidad en la quinta región, no lo utilizamos. Ellos sugieren que una vez que nosotros hagamos el tratamiento de inducción por 2 semanas, seamos proactivos en la búsqueda de signos de hipertensión endocraniana, sobre todo haciendo punción lumbar de control. ¿Ya? Ellos sugieren que sean terapéuticas, ¿ya? Para ir bajando la presión intracraniana. Y acá ellos nos sugieren que deberíamos realizar una nueva punción lumbar al final de la segunda semana de la terapia de inducción para ver si es que el líquido cefalorraquídeo se volvió estéril o no. En caso de que el cultivo vuelva a salir positivo para criptococo luego del día 14 de tratamiento de inducción, ellos nos sugieren continuar la terapia de inducción y nuevamente volver a repetir el mismo esquema. ¿Ya? Eso es lo que sugieren las guías a nivel global, pero nuevamente les recuerdo, esto en pacientes con VIH. Bueno, siguiendo las guías, nosotros decidimos mantener el esquema terapéutico inicial. Anfotericina B liposomal 4 miligramos por kilo día, asociado a fluconazol 1200 miligramos por día. Posteriormente, nuestro paciente evoluciona de forma tórpida, caracterizado por mayor compromiso del sensorio, ya cayendo a un Glasgow 10 bastante seguido, asociado a episodios continuos de emesis de características alimentarias y biliar, con posterior intolerancia oral y desarrolla fiebre persistente mayor a 38 grados Celsius. Dentro de los exámenes de control que nosotros fuimos haciendo, destaca una AKI Cádigo 1, que nosotros sospechamos una etiología perrenal más renal, sospechando también reacción adversa medicamentosa. Y además que los parámetros inflamatorios siguieron elevándose posteriormente a todo esto. ¿Ya? Finalmente, el paciente fallece al día 21 de hospitalización, que lo importante acá es que nosotros contamos desde el momento que él consultó en la urgencia. Entonces, nueva pregunta número 6 para ustedes. ¿Qué complicaciones existen en relación a la criptococosis meningia? Doctor Poloni. El- un paciente que está hospitalizado, ¿qué cosas hay que ir a buscar si es que tiene este diagnóstico? Uno, la alternativa A es síndrome de hipertensión endocraniana. Eh, la segunda alternativa, resistencia al tratamiento antifúngico. Tercero, el desarrollo de criptocoma o quizá todas las opciones anteriores son frecuentes. Perfecto. Bueno, como era de suponer, el 91% votó que todas las alternativas como corresponde. Perfecto. Entonces, como bien votaron la mayoría de ustedes, todas las anteriores son complicaciones que existen de esta entidad patológica, ¿cierto? Dentro de las complicaciones que están descritas en la literatura, tenemos en primer lugar la resistencia al tratamiento. La verdad, las cosas es que no hay muchos casos clínicos descritos en la literatura, pero sí se recomienda que en caso de que el paciente tenga evolución tórpida dentro de los primeros 7 a 10 días o que al tener cultivo positivo al día número 14, nosotros debamos hacer un antifungirama buscando resistencia al tratamiento. ¿Ya? Dentro de las otras complicaciones, el síndrome de hipertensión endocraniana, que la verdad las cosas es lo más temido en estos pacientes, ya que la manifestación principal de este caso fue un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿cierto? Alteración del sensorio, estos episodios de mesis, ¿cierto? Alimentario luego biliar, la fiebre persistente y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Por eso, la literatura siempre sugiere hacer punción lumbar seguida cada 48 o 72 horas de forma terapéutica para ir drenando toda esta hipertensión endocraniana. Y en caso de que esto persista muy elevado, algunas guías sugieren, en el caso de contar con neurocirujanos que sean expertos en neurocriptococosis, instalar válvulas de derivación para que esto vaya drenando y no realizar tantas punciones lumbares, ¿cierto? También la literatura describe el desarrollo de criptococomas, que son reacciones granulomatosas al criptococo. Esto se puede ver en cualquier órgano y lugar, ¿ya? Como experiencia particular mía, nosotros en el hospital de Quilpué, en la UCI, tuvimos una paciente con un diagnóstico también de neurocriptococosis.
en la cual se evidenció una lesión más o menos ulcerada a nivel de la extremidad superior izquierda. Afortunadamente contábamos con las becadas de dermatología que realizaron una biopsia y se evidenció que esa lesión que tenía la paciente era un criptococoma. O sea que no es descabellado descartarlo en la presencia de los criptococomas, ¿ya? Y esto igual es importante porque los criptococomas son de difícil tratamiento y requiere que el tratamiento se prolongue mucho en el tiempo, valga la redundancia, ¿ya? Y finalmente, la otra complicación descrita, que en verdad hay pocos casos, es el denominado síndrome de respuesta inflamatoria postinfecciosa, que esto se comporta básicamente como un síndrome de reconstitución inmune, donde el paciente al nosotros realizar el tratamiento presenta una inflamación y empieza con fiebre, compromiso del estado general y todas esas cosas, así que tenemos que tener alta sospecha, ¿ya? Y obviamente si nuestro paciente tiene un diagnóstico de VIH, siempre estar atento que no vaya a ser un SIRI, ¿ya? El tratamiento finalmente es similar al SIRI con corticoides, ¿ya? Así que todas estas complicaciones existen y muy bien que las vayamos a buscar siempre. Ahora vimos que el tratamiento es con anfotericina B liposomal y fluconazol, principalmente, ¿cierto? En dosis altas y por un tiempo prolongado, por lo menos 2 semanas. Y ahora vamos a la pregunta número 7, en la cual queremos preguntarles cómo se evalúan las potenciales reacciones adversas medicamentosas. Doctor Poloni. Entonces, las alternativas son un paciente que está con este tratamiento, ¿cómo evaluaríamos las posibles potenciales RAM? Uno es tomando exámenes cada 48 horas. Dos, hacer un examen físico minucioso, solamente el examen físico, sin exámenes. Realizar escáneres solamente con criterio clínico, con un compromiso de conciencia, por ejemplo. O, la verdad, la tasa de RAM es tan baja que no le requiere ningún tipo de control. Les pido, por favor, votar la que le parece más correcta. Perfecto. No quiero decir con esto que no hay que examinar a los pacientes, pero lo recomendable, en este caso en particular, es, por las potenciales RAM, es tomar exámenes cada 48 horas, que es lo que responde el 77% de la población. Muy bien, así que la mayoría de ustedes respondió de forma correcta que hay que realizar el control de exámenes cada 48 horas. Sin embargo, esto no resta que nosotros debamos hacer examen físico minucioso a diario a nuestro paciente. Siempre recordar que la neuroimagen siempre va a ser a criterio del cuadro clínico o del clínico que esté en este caso tratando. Y la verdad las cosas es que la alternativa de era para distraernos solamente porque este tratamiento sí presenta bastantes efectos adversos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la guía global publicada en el año 2024? Es que ellos recomiendan la monitorización al menos cada 48 horas de función renal, sobre todo por el tema de la anfotericina B liposomal, que es nefrotóxica. Si bien en comparación la formulación liposomal, en comparación con la de oxicolato, es menos nefrotóxica, igual ellos sugieren realizar control de función renal. Los electrolitos plasmáticos, ya que la anfotericina B también produce mucha alteración hidroelectrolítica, sobre todo hipocalemia, ¿ya? Perdón, hipercalemia. Perfil hematológico, ya que la anfotericina B también puede producir aplasia medular. Y en relación al uso del fluconazol, siempre revisar el perfil hepático porque los azoles producen alteración a nivel hepático, sobre todo daño hepatocelular. Y lo más importante que también va en relación a las preguntas que nosotros le hicimos es buscar siempre lesiones en piel, porque no nos olvidemos que los azoles, sobre todo el fluconazol, pueden producir síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Así que es importante siempre estar buscándolo para que en caso de presentarse pueda actuar de forma pronta. Vamos a la pregunta número 8. ¿Debemos tener más preocupación con respecto a esta entidad clínica? Doctor Poloni, por favor. Sí, es decir, que la complicación es hipocalemia, ¿ya? Las alternativas de las anteriores son, la pregunta va orientada de si debemos preocuparnos de si está aumentando o no. Entonces, decir que no, la literatura describe pocos casos actuales, entonces la verdad, seguir estudiando o pensar en criptococos, la verdad, no importa. Que sí debiésemos preocuparnos, depende la región geográfica donde uno esté, si es que debiese aumentar o no la preocupación. La verdad, solamente nos debiésemos preocupar de los casos que son usuarios de corticoides, no otro tipo de paciente. Y la verdad que en Chile
hay riesgo de esta entidad clínica, entonces nos debiésemos preocupar de él. ¿Cuál les impresiona ser la más correcta? Esta es la última pregunta por si acaso. Perfecto. Entonces, acá el 60% votó por que en Chile hay un riesgo de esta entidad clínica. Un 34% respondió que depende de la región geográfica, donde si es que debe importar o no. Y un 7% solamente debemos importarnos en los casos que usan corticoides. Vamos a ver si hay que preocuparse o no. Ya, entonces afortunadamente esa fue la última pregunta, pero no así la menos importante. Ya, nosotros escogimos de que la alternativa debe ser la B, sí depende de la región geográfica. Ya, ¿por qué? Este artículo publicado en el Clinical Microbiology, ya, refiere la epidemiología de meningitis criptococócica en pacientes no VIH en el estado de Amazonas que queda en el norte de Brasil. ¿Ya? Esto fue publicado en el año 2021, en el cual ellos vieron un aumento de la incidencia de esta patología, sobre todo asociado a que este hongo puede vivir en la corteza de los árboles de eucalipto. ¿Ya? Y además se ha encontrado que puede estar dentro de la misma, de lo mismo cuando utilizan guano, por ejemplo, puede también esa forma de fertilizar los campos, puede también estar asociado a estos brotes. ¿Ya? Así que en Brasil, en el norte, están bastante preocupados. También a resaltar este reporte de caso del diagnóstico de una criptococosis meningia en un paciente que tuvo una depresión resistente al tratamiento. Aquí de manera superficial, solamente para nombrarle, un paciente de 70 años masculino, llevaba 6 meses con síntomas depresivos, ya se le diagnosticó depresión de forma ambulatoria en el policlínico ambulatorio, ya. Esto fue realizado en Taiwán. ¿Ya? En el cual el paciente, luego de un año de tratamiento, ya yendo en tercera línea de tratamiento antidepresivo, no presentaba mejoría, así que no encontraron mejor cosa que hacer que una punción lumbar y se encontraron con la sorpresa de que el paciente tenía un criptococo en su lífico cefalorraquídeo. Este se trató con el esquema de anfotericina B, ¿ya? Y el paciente a las 2 semanas presentó una mejoría sustancial de su cuadro clínico. Así que no olvidarse de que esto puede manifestarse como alteración neuropsiquiátrica, sobre todo depresión. Ya, y otro reporte de caso, este sí hecho en China, de criptococo, o sea, meningitis criptococócica en un paciente con alteraciones neuropsiquiátricas. Aquí también de manera superficial el caso clínico de un paciente masculino de 50 años, ya aparentemente sin antecedentes mórbidos, que más o menos llevaba 2 semanas de evolución de lo que describen en el estudio es conducta inapropiada, conducta bizarra, ya que inicialmente consultó de forma ambulatoria por presentar compromiso del estado general asociado a fiebre, se dejó tratamiento antibiótico, el paciente no mejoró, así que al consultar en servicio de urgencia, dado persistencia al cuadro clínico y a la falta de respuesta al tratamiento, se hospitalizó, fue evaluado por psiquiatría, los cuales plantearon, ¿verdad?, que él tenía un trastorno neuropsiquiátrico orgánico. Ya ese fue el diagnóstico. Sin embargo, los tratantes en este caso no se quedaron conformes con la respuesta de los psiquiatras, así que decidieron hacer una punción lumbar, en la cual evidenciaron que el paciente tenía un criptococo también en su líquido cefalorraquídeo. Y aquí es importante resaltar que en este caso el paciente, dentro de ya una vez que lo empezaron a interrogar mejor, él hace 2 años había recibido un tratamiento de quimioterapia por un cáncer nasofaríngeo, ¿ya? Y más o menos posterior a la quimioterapia, él comenzó con estas conductas medias erráticas que en verdad no eran siempre permanentes, pero las presentaba de vez en cuando. Así que eso, espero les haya gustado. Para nosotros y para mí particularmente como becado fue bastante interesante este caso clínico. Fue bien entretenido la búsqueda de literatura y la verdad las cosas es que se aprende mucho, mucho haciendo estas cosas. Así que también me gustaría dejarlos con el doctor Cruz para ver qué opina con respecto a este caso clínico y con la realidad del criptococo, sobre todo en la quinta región que es donde estamos actualmente nosotros. Muy bien, Juan Carlos. Doctor Cruz, lo escuchamos. Muy bonito caso, muy bien presentado. Doctor Cruz, no nos quiere hablar. Ahí está. Ahí sí. Hola.
A ver, Ahí sí me escuchan todos. Muy bien, sí, no hay problema. ¿Me escuchan? Sí, bien, Sí, Que estoy con un poco de problema de señal. Entonces, ¿me escuchan, cierto? sí. Sí, perfecto. A la doctora. Ya, bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos y todos los becados del país, que siempre para nosotros es motivante poder enseñar y compartir con ellos la experiencia que uno tiene también y de las distintas especialidades, como internista, como infectólogo y en este caso también como micólogo que soy, como soy taxónomo de especies, que me dedico a taxonomía de especies y a biología de los hongos, ¿ya? Así que, bueno, primero aclarar algunas y dar algunas recomendaciones para los equipos y los becados que están en todos los hospitales de Chile. Primero, ojalá cuando se haga una punción lumbar, siempre solicitar dentro de los exámenes el lactato, ¿ya? El ácido láctico líquido cefalorraquídeo en la actualidad es un examen de suma utilidad. Un lactato sobre 30 es igual a una meningitis bacteriana y no hay otra causa de meningitis que no sea la meningitis bacteriana. Ya, por lo tanto, como primera recomendación, siempre que hagamos una punción lumbar, agregar en el listado de exámenes que le hagan a sus pacientes el ácido láctico líquido cefalorraquídeo. Es una recomendación 1A en este momento para todas las punciones lumbares donde uno sospecha una infección. Segunda cosa, cuando uno sospecha que va a pedir un examen para diagnosticar meningitis criptococócica, uno siempre, en este caso, en este caso se observaron levaduras, pero eh, en, en casi la mitad de los casos de meningitis criptococócica no se observan levaduras porque, como todos sabemos, hay un factor que es operador dependiente y que obviamente eso varía de hospital a hospital. La expertise de los tecnólogos que ven la tinción varía y por lo tanto puede pasar por alto alguien que no tenga el entrenamiento suficiente. Y por lo tanto es importante que todos los hospitales también avancen con el látex para criptococcus, ¿ya? Eso es importante. El látex para criptococcus tiene una sensibilidad cercana al 95%, ¿ya? Es muy útil, también se puede hacer por lateral flow el examen, que también tiene una sensibilidad cercana al 95%. Eso permite también identificar, tal como lo dijimos, con una buena sensibilidad, más no con una buena especificidad para el diagnóstico de las especies, porque la tinta china, el lateral flow y también el látex para Cryptococcus, lo que nos van a decir es que hay una levadura que pertenece al género Cryptococcus, pero no nos permite diferenciar entre dos complejos de especies que son importantes. Por una parte, Cryptococcus neoformas y por otra parte, Cryptococcus gatti. En- y algo que tenemos que también, como infectología, enseñar a nuestros becados, porque la pregunta que siempre tenemos que hacernos es si esta especie está o no en nuestro país. Y la respuesta es sí, Cryptococcus gatti. Damos por hecho nosotros que todo es Cryptococcus neoformans. De hecho, en el caso clínico lo presentaron como Cryptococcus neoformans, pero en realidad eso es un error, porque lo que tienen ahí es un Cryptococcus. La forma de diferenciarlo entre Cryptococcus neoformans y el complejo, porque son dos complejos de especies, complejo Cryptococcus neoformans y complejo Cryptococcus gatti. La forma de poder diferenciar entre uno y otro va a variar, puede ser, por ejemplo, también hay un método súper fácil que yo recomiendo, que es el agar canavanina, que cuando se siembra en este medio de cultivo, eh, el agar vira a un color azul, ¿ya? Cuando es Cryptococcus gatti. También podemos identificarlo por Malditov. Muchos de nuestros hospitales en el país ya tienen Malditov y nos permite diferenciar entre el complejo Gatti y el complejo Neoformans, o también por PCR, se puede hacer. Eh, lo que más tenemos en nuestro hospital es Malditov, ¿ya? Pero también, como les decía, la carcanavanina no es difícil de implementar. Y tenemos la pregunta que uno debe hacerse, ¿tenemos Cryptococcus gatti en nuestro país? La respuesta es sí.
El limache en animales hemos diagnosticado, el primer caso lo diagnosticamos nosotros de Cryptococcus neoformans, que es la variedad, o sea, Cryptococcus gatti, Gati, la gati. variedad gatti 3, que algunos proponen en la nueva taxonomía denominarlo como Cryptococcus bacillisporus, ¿ya? Otros proponen dividir Cryptococcus gatti en seis genotipos distintos, ¿ya? Y en el caso de Cryptococcus neoformans hay tres especies dentro de este complejo o tres variedades también que, les insisto, todavía no hay una definición desde el punto de vista taxonómico. Pero tenemos que tratar de hacer la diferenciación entre uno y otro porque probablemente Cryptococcus gatti circula más de lo que nosotros creemos en nuestro país y no lo identificamos. Ya hemos identificado en ambiente y en animales, pero probablemente, les repito, porque no lo buscamos, no hacemos la diferenciación entre uno y otro. Y lo otro que es importante también es poder, determinar la SIM para cada especie o para cada complejo. ¿Por qué? En el 2019 o 2020 publicamos un trabajo sobre sensibilidades de especies de criptococcus en la quinta región. Lo pueden buscar también, está publicado en una revista, en la revista chilena de infectología, lo pueden buscar, que es un trabajo donde determinamos los puntos de corte epidemiológicos para las distintas especies de criptococos que nosotros encontramos en nuestros pacientes. ¿Y por qué digo puntos de corte epidemiológico? Porque hasta el momento no hay puntos de corte clínico para las especies de Cryptococcus neoformas o GATI. Sin embargo, los puntos de corte epidemiológico, es decir, la sensibilidad que tienen las cepas wild type, para fluconazol deben ser menores a 16 o son menores a 16, y para anfotericina B son menores a 1. Y en este estudio nosotros de criptococo que provocaban infección invasora en nuestros pacientes, meningitis o infección invasora en nuestros pacientes, un 23% tenía una SIM mayor a 16 para fluconazol y una cepa tuvo una SIM mayor a 1 para anfotericina. Es decir, podríamos asumir que un 23% de nuestras cepas tenían al menos una SIM muy elevada y eventualmente podría haber una resistencia al fluconazol, y una de esas 20 cepas o veintitantas cepas que estudiamos, no me acuerdo el número exacto, tenía una SIM elevada mayor a 1 para anfotericina B, que es el pilar del tratamiento para, para la meningitis de criptococócica. Por eso que en la actualidad nosotros recomendamos que ojalá cuando uno identifique una levadura, eh, especialmente una infección invasora, una infección profunda, ya sea Candida o Cryptococcus u otro tipo de levadura, uno debería hacer un esfuerzo por tener al menos la SIM, aunque no hayan puntos de corte clínico, pero sabemos sí bien qué puntos de corte, qué cutoff epidemiológicos tenemos. Por lo tanto puede ser una ayuda para el clínico, ¿ya? Y también para predecir si la infección que tiene este paciente podría responder o no a estos tratamientos. Así que es re importante entender esto para poder abordar bien la infección de nuestros pacientes. Con respecto a los tratamientos, aquí puse algunas notas para poder aclarar especialmente a nuestros becados. La recomendación actual, y lo que recomendamos nosotros, es anfotericina B, idealmente anfotericina liposomal. Si no hay anfotericina liposomal en su hospital, le administran anfotericina B desoxicolato, así de sencillo, más fluconazol. Todo endovenoso, ya nada oral, incluyendo el fluconazol, que deben ser 1200 miligramos endovenoso, ¿ya? En Chile no hay flucitocina y no va a haber. ¿Por qué? Porque los tratamientos antifúngicos en este esquema son equivalentes o casi equivalentes en efectividad que el usar oral, además de la flucitocina oral.
Entonces, lo que tenemos en Chile es esta combinación y lo que vamos a seguir teniendo. Así que es lo que tenemos que hacer y lo que recomendamos. ¿Ya? Y por último, también lo que siempre recomendamos también, eh, la anfotericina B desoxicolato, que tiene más efectos adversos que la anfotericina liposomal. Pero le insisto, si tienen desoxicolato en su hospital, utilícenla, ¿ya? Utilícenla, hay que saber utilizarla. Uno siempre tiene que, damos como consejo que la anfotericina B desoxicolato tiene que administrarse diluida en suero glucosado al 5 en 500 cc y eso se administra en 6 horas. Si es que el paciente lo tolera, se puede administrar suero fisiológico previo a la administración de esta anfotericina B en 6 horas, en VIC en 6 horas. Esa es la forma de administrar para disminuir los efectos adversos de la anfotericina B desoxicolato. En el caso de la liposomal no es necesario administrarlo en 6 horas, puede administrarse en 2 horas perfectamente y tiene menos efectos adversos. Además, recomendamos que en el caso de la anfotericina desoxicolato, si como todas las anfotericinas, los efectos adversos tardíos, que son los más frecuentes, especialmente la hipocalemia y el fallo renal, empieza después de las 72 horas. Por lo tanto, si al tercer día comienza las complicaciones de la anfotericina, por lo tanto, lo que recomendamos es que nosotros lo que enseñamos es que idealmente uno debería tomar electrolitos diarios después de iniciado estas 72 horas, especialmente si uno va a usar anfotericina B desoxicolato, ¿ya? Y como concepto general también, porque por mucho tiempo uno piensa que los pacientes inmunosuprimidos son los pacientes VIH sin terapia antirretroviral o los pacientes oncomatológicos, los pacientes trasplantados, pero las infecciones fúngicas, si uno la analiza en global, la mayor parte de las veces ocurre no en estos grupos de pacientes, ocurre en pacientes que son usuarios de corticoides, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes que son usuarios de corticoides son el principal grupo de riesgo para infecciones fúngicas y para otras infecciones oportunistas también, y eso también tienen que tenerlo bien claro nuestros becados, ¿ya? Eso es cuanto quería aclarar, no sé si hay algunas otras preguntas también. Acá hay unas preguntas, Doc. Muchas gracias por las aclaraciones, muy instructivas. El doctor Orellana, que es un internista de Copiapó, que agradece la presentación, debe ser amigo del doctor Oviedo porque felicita especialmente al doctor Oviedo, pero está bien que tenga amigo doctor Oviedo, así que no hay problema. Dice algo que usted ya nombró, que es la preocupación porque no se le dio flucitocina. Bueno, no se le puede dar, como bien dice usted. Entonces, pregunta si el desenlace, que además, perdón, quiero felicitarlo porque pocas veces presentamos pacientes que fallecen. Uno tiene que ser valiente para presentar a un enfermo que fallece porque uno siempre está acostumbrado al éxito y el éxito no es siempre. De hecho, esta enfermedad tiene una mortalidad alta y eso también uno tiene que tenerlo claro. O sea, independiente de la mejor alquimia, como nos enseña el doctor Cruz, no siempre nos va bien con estos enfermos. Entonces, él planteaba que si hubiéramos tenido flucitocina nos habría ido mucho mejor, doctor Cruz. No, no, no. La recomendación actual, ¿qué es lo que hace? A ver, el doctor Parroquia tenía una frase muy bonita que el doctor Parroquia decía que uno debe enseñar lo que hace y hacer lo que enseña, ¿ya? Ujú. Y trato de llevar eso a la práctica, Andrea, parafraseando a Parroquia, que fue mi profesor. Em, y por lo tanto, claro, lo que sale en los libros y lo que hacen en Estados Unidos, usar flucitocina, en Latinoamérica no usamos y en Europa tampoco, y no vamos a tener nunca flucitocina porque no entró nomás y porque el esquema que nosotros utilizamos es tan efectivo como el esquema norteamericano, y eso está demostrado, hay varios estudios al respecto también. Pero tenemos que usar anfotericina en la dosis adecuada. Si vamos a usar anfotericina de desoxicolato, usar 1 miligramo kilo, no usar 0,5, ni 0,6, ni 0,7, usar 1 miligramo kilo y usar además asociado 1200 miligramos de, Corazón. 1200 miligramos de fluconazol. Si vamos a usar anfotericina liposomal, al menos usar 4 miligramos por kilo más la dosis completa de fluconazol. Y les repito, también es importante porque
a nadie se nos ocurriría si tenemos un cultivo, un líquido cefalorraquídeo para una bacteria determinada, estaríamos pidiendo la sensibilidad o en un hemocultivo positivo estaríamos pidiendo la sensibilidad de esa bacteria. Pero hemos dado por hecho que los hongos responden a ciertos antifúngicos y no necesariamente eso es así. Tenemos que empezar a pedir, identificar bien las especies de hongos y tenemos que empezar a pedir también, si no tenemos puntos de corte clínico, tenemos que al menos saber la SIM para poder elegir dentro de los antifúngicos que tenemos seleccionados, ojalá una SIM, el antifúngico que tenga una menor SIM posible, ¿ya? La experiencia que tenemos acá, que está publicado en un trabajo, es que tenemos un 23% de criptococo en la región que, que tienen al menos una SIM elevada sobre lo que presentan las wild type para fluconazol. ¿Y por qué ocurre eso? Porque también la medicina interna es una serie de preguntas. La medicina interna consiste en un buceo permanente. ¿Qué, ¿Por qué ocurre eso? Y la respuesta es simple, porque estamos llenos de antifúngicos en el ambiente. ¿Ya? Cryptococcus neoforma es una levadura que se encuentra en el ambiente, en deposiciones, también en sustrato vegetal. En el caso de Cryptococcus gatti, es verdad, los primeros aislamientos se identificaron con especies de eucaliptus, especialmente la especie Eucalipto calmodulensis, pero en realidad está descrito un sinnúmero de otras especies de árboles, ¿ya? Em, y en Chile también tenemos harto, además, eucalipto y eucalipto calmodulensis. Pero tenemos que identificar bien las especies y tenemos que además tratar de, repito, determinar al menos la SIM de algunas especies y lo mismo con hongos filamentosos para poder abordar bien a nuestros pacientes inmunosuprimidos. Eso es re importante porque continuamente identificamos nosotros especies que no están descritas y que no van a tener, en el caso de hongos filamentosos, les doy la información que solamente tenemos punto de corte clínico para Aspergillus fumigatus. El resto, por ejemplo, de los Aspergillus no tienen punto de corte, pero eso no quiere decir, repito, que no tengamos que hacer una determinación de la SIM epidemiológica, ¿ya? Claro, acá también nos preguntaban si en el primer cultivo deberíamos haber hecho el antifungigrama o habría que haber esperado a que la respuesta fuera tórpida, o sea, tener todavía el cultivo positivo a los 14. No, lo que pasa es que tenemos que cambiar, sí, tenemos que cambiar la cultura. Tal como lo hemos dicho, damos por hecho que nuestras cepas son sensibles a ciertos antifúngicos, pero eso tenemos que empezar a cambiarlo, tenemos que empezar a testear más nuestras especies. En el, en el Programa Nacional en el Programa Nacional de Candidemias que se publicó en 2017 o 2018 de Chile, de muchos centros de Chile, por ejemplo, que era Candidemia, claro, el 6,6% de las especies de Candida en nuestro país tienen resistencia al menos a algún antifúngico, ¿ya? Lo que no es alto, es verdad, no es alto, pero eso varía dependiendo de cada hospital, de cada región, ¿ya? Y lo que les decía con respecto a la cepa de criptococo, que también nos sorprende, ahora estamos llevando a cabo otro estudio de sensibilidad también, que probablemente el próximo año vamos a salir con esos estudios de sensibilidad en levadura, especialmente también criptococo, y también con Aspergillus de origen clínico también. Y ahí obviamente a uno lo sorprenden los resultados y por eso también uno les hace esta recomendación. Doc, y otra pregunta que hacen acá, cuando se diagnosticó el criptococo en urgencia, ¿el enfermo debería haber ido a neurocirugía para hacer detección precoz de complicaciones? Lo que pasa es que no necesariamente, si el paciente, los neurocirujanos lo que hacen es operar y colocar derivativas ventriculares. Hay algunos pacientes que lo requieren tal como lo pusieron en la presentación, pero el tratamiento es antifúngico precoz en las dosis recomendadas y si el paciente tiene signos de hipertensión hay que hacer una punción evacuadora con medición de la presión y punciones evacuadoras las que sean necesarias. Ok. ¿Y el film array en líquido cefalorraquídeo, Doc?
El Dice, Film Array, lo único que el Film Array tiene una ventaja y también tiene sus defectos. ¿Ya? A ver, yo recomiendo que todos los hospitales deberían tener un Film Array meningio, ¿ya? Por todo lo que implica que un paciente tenga una meningitis. O sea, un hospital de alta complejidad o mediana o alta complejidad tiene que tener al menos un panel meningio, estas son PCR múltiples. Finalmente el Film Array la sí, marca, que es de Diomery, sí, 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 pero, pero estos son PCR múltiples. Mm. Deberíamos tener PCR múltiple, que son tres PCR múltiples que yo considero fundamentales. Uno, una PCR múltiple meningia, por la gravedad. O sea, la gravedad es lo que implica tener la identificación rápida en una hora, porque eso es lo que se demora, en este caso, la PCR múltiple, en una hora tener identificada la especie cuando tenemos una meningitis. Lo mismo con un flujograma adecuado, que es lo que tenemos en nuestro hospital también, PCR múltiple o film array, como lo quieran decir, para sepsis, cuando identificamos bacterias o también hongos en sangre, y también el que es muy útil es panel neumonía, Claro. especialmente porque el panel neumonía requiere muestra de aspirado traqueal para todos aquellos pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, que se intuban y que ingresan con una neumonía adquirida en la comunidad. Yo lo recomiendo, son muy útiles y además sirven para poder ir viendo cuál es la epidemiología de cada centro y también de cada región. Por ejemplo, nos cambiamos de tema, pero en el caso de neumonía adquirida en la comunidad, nosotros llevábamos 5 años haciendo panel neumonía a todas aquellas personas que ingresan con una neumonía adquirida en la comunidad y que ingresan a ventilador mecánico, y nosotros no hemos diagnosticado nunca una neumonía por legionela o neumonía por micoplasma. Son todas estreptococos, y también hemos diagnosticado infecciones como, por ejemplo, pacientes diabéticos, neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus. ¿Se fijan? Entonces, son herramientas diagnósticas útiles. Ahora, en el caso, la respuesta es sí, lo recomiendo totalmente, lo deben tener estos tres paneles, y especialmente el de meningitis. Ahora, con la PCR múltiple para líquido cefalorraquídeo hay que tener cuidado con alguna especie. En el caso de criptococo, tiene una sensibilidad de un 50%, 60% aproximadamente. Es decir, si confían solamente en la PCR múltiple para diagnóstico de Cryptococcus, se van a equivocar. Se les va a escapar aproximadamente un 40% de las especies de criptococo, ¿ya? Por lo tanto, hay que complementar con tinta china e idealmente látex. El látex para criptococo o el lateral flow tiene una sensibilidad cercana a un 95%, ¿ya? Por lo tanto, si hay alta sospecha de meningitis por criptococo en un paciente, si le sale el film array negativo, deberían complementarlo con un látex para criptococo. Ya. Súper. Doc, acá le hace una pregunta a un paciente VIH con CD4 mayor de 100. ¿Sigue teniendo riesgo de criptococo? El mayor riesgo para criptococos son los pacientes que tienen CD4 bajo 100, Sí. ¿ya? Esa es la verdad. Sin embargo, va a variar, porque, insisto, em, si el paciente tiene 110 no quiere, o 120, no quiere decir que no pueda tener una meningitis por criptococo, porque los estudios de riesgo son estudios poblacionales, ¿ya? Son estudios poblacionales, pero obviamente ahí está la población de mayor riesgo. Y lo otro, insisto, los pacientes que son usuarios de corticoides. El paciente que presentaron en el caso es un paciente usuario de corticoides, ¿ya? Los corticoides, repito, tal como decía anteriormente, son el principal factor de riesgo para infecciones oportunistas, entre ellas las infecciones fúngicas. Súper. Y la última que le voy a preguntar un poco a los otros dos. ¿Y el fluconazol de 1200 bebé en una dosis o en infusión? Puede ser como lo estimen conveniente. No tengo, puede ser en fraccionada la dosis. Si se administran durante el día, la dosis total basta. Ya ahí tienen que ver la conveniencia. Puede ser un monodosis, puede ser fraccionada también. Va a depender de las características también del producto que tengan, ¿ya? Eso tienen que verlo en su hospital, qué producto tienen. Al igual que con los antibióticos, si es que el producto lo puedo administrar en infusión, ¿ya? Porque hay productos que no se pueden administrar por infusión. Y eso tienen que verlo ustedes en su hospital, qué producto tienen.
Ya hay que acordarse que nosotros, los que trabajamos en un hospital público, trabajamos canasteados por Senabas y Senabas nos cambia el producto frecuentemente, doctora. Sí, hay que estarlo mirando, Entonces, exactamente. sí, por eso es que es importante ir conociendo esto también y que en su equipo, en los equipos PROA también tengamos químicos farmacéuticos que nos ayuden en esto y ojalá también ir solicitando productos de mejor calidad, ¿ya? Eso también es Claro. importante. La Mm, importancia es que los tratantes se preocupen, pero que también los servicios tengan químicos clínicos, porque es mm, un tema que está muy en desarrollo hoy día. Doctor mm, Polón, acá tiene una pregunta para usted. Ahora que vayamos cerrando, pero ha estado muy entretenido esto. La dosis de corticoides para riesgo, de lo que ustedes revisaron, porque ese es un tema de debate. Sí, siempre. Porque lo conversamos antes de empezar la reunión, en realidad el tema de los corticoides, aparte de los que usamos nosotros, son los que usan los pacientes por su cuenta y riesgo. Entonces uno tiene que tratar de saber cuál es la dosis que involucra riesgo. ¿Qué es lo que ustedes revisaron? Es claro que cualquier uso de corticoide, sobre todo sobre 7,5 hacia arriba, que sea diario y más de 4 semanas, aumenta mucho el riesgo de hacer infecciones. Eh, la verdad, mientras más dosis de corticoide, más riesgo van a tener los pacientes. Y lo que sí importa es que incluso puede ser discontinuo el uso del corticoide y no necesariamente agregado. Lo que está descrito es que dosis acumulativas de 400 a 600 equivalentes de prednisona son un alto riesgo, casi el doble de riesgo de la población basal. Así que no es mucho el corticoide que hay que andar trayendo como para decir que uno tiene el riesgo. Es súper importante eso porque en el fondo ahora, sobre todo ahora, en el periodo primaveral, el uso de corticoides se masifica enormemente con o sin prescripción médica y como bien dicen, mm. en realidad mucho menos de lo que uno se imagina lo que significa riesgo. Doctor Poloni, ¿y qué nos quiere contar que aprendió usted de este caso? Mire, el tema es que, por lo tanto, Criptococo, uno habitualmente cuando lo ve en la beca o cuando está pasando, lo asocia siempre a VIH, como que es el tema inicial. De hecho, está como dentro de la gravedad del SIDA, etcétera, pero leyendo y justamente con el caso clínico que nos enfrentamos, algo que nosotros sabíamos, entre comillas, pero habría que ponerle más ahínco, es que pacientes con corticoides de verdad tienen mayor riesgo, mucho más riesgo, y esa es la población que anda con riesgo de hacer criptococo. No es que el VIH no lo tenga, pero mucha más gente anda usando corticoides en dosis de riesgo que la población que es portadora de VIH. Entonces, pensar en CryptoCoco, sobre todo en este caso que era un poco más difícil de este deterioro o alteración del sensorio, eh, a- na- alguien hizo la punción lumbar y se encontró, esa es la realidad, la hizo pensando en otras cosas y resultó el hallazgo, y ahí nosotros conocimos al paciente desde la urgencia que subió. Eh, y también comentar que eh, claro, nosotros lo que creemos que por qué fue lo que pasó con él y por qué falleció fue que hizo un síndrome de hipertensión endocraniana, que era una complicación esperable. Eh, Quizás nos demoramos mucho en el proceso de que llegó a la UCI, de las funciones reiteradas que le hacíamos y que llegó a la UCI a hacerle una derivativa externa, pero uno sabe que cuando se enfrenta a estas enfermedades, de verdad, el escenario es malo, ¿sí? Uno está tratando de hacer lo mejor que se puede, pero bueno, hay que ver cuándo era el mejor momento, eso no lo tengo tan claro. Pero yo creo que todos nosotros y todos los asistentes hoy día estamos mejor, con mejor pie para tratar y para diagnosticar y sospechar esto. Así que, en verdad, lo felicito. Súper bonito caso. Doctor Cruz, muchas gracias. Nos ayudó mucho. Muy preparado en Encantado. el tema. Doctor Poloni y doctor Oviedo, muchas gracias. Tenemos un muy bonito cierre del año en nuestros tutoriales. Para nosotros es muy bueno escuchar a la gente de región también, porque esa es la gracia, una de las gracias de esta reunión. Hacer reuniones en Santiago es fácil, pero así conversamos con gente de muchos lados. Y acuérdense que la Sociedad Médica es su casa, así que son todos muy bienvenidos. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias, doctora. saludos a Que esté todos. bien. Chao.